¿Qué tal, chico? Buenos días. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Se escucha con normalidad? Doctor Génesis. Hola, chicos, ¿qué tal, Carla, Ariana, Enrique? Bien, chicos, el día de hoy estamos en la semana número 3. Semana número 3. Tema del día de hoy, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Vamos a ver básicamente el MRV, ya sea en el movimiento horizontal o movimiento vertical. Horizontal o vertical, chicos, ¿ya? Ya toca caminar. Veremos también, obviamente, caída libre y el MRV clásico, ¿no? Que es el movimiento horizontal. Ahora, para comenzar el tema, primero debo definir lo que es la aceleración. ¿Y por qué, profesor? Nosotros hemos visto la clase pasada el MRU, ¿cierto? Y la característica principal de un MRU es que la velocidad es constante. Es decir, la velocidad no cambia, no varía. Ahora, en el MRV, día de hoy, nosotros vamos a ver que esta velocidad ahora sí va a cambiar. La velocidad sí cambia. Entonces yo te pregunto, claramente, ¿quién es la culpable de que cambie la velocidad? ¿Quién es el culpable de que cambie la velocidad? Viene a ser hacer la aceleración, ¿cierto? Viene a ser la aceleración. Entonces, la culpable de que cambie la velocidad es la aceleración. Entonces, esta aceleración, vamos a llamarle ahora aceleración media, porque vamos a analizar en un proceso, en un, en un tramo inicial y final, es una cantidad física vectorial que indica el cambio de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración lo que hace es medir el cambio de la velocidad, ¿no? Mide el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Por ejemplo, acá tenemos al observador, tenemos un móvil en la posición inicial, un móvil en la posición final, ¿listo? En un intervalo de tiempo delta de t, la velocidad de este móvil ha cambiado de v sub 0 a v. ¿Listo? Entonces la velocidad ha cambiado en un intervalo de tiempo. Entonces definimos que la aceleración es igual al cambio de la velocidad entre intervalo de tiempo. Por favor, acá se habla de cambio de velocidad, variación de la velocidad. Y tú debes saber que siempre una variación de la velocidad, ¿cómo se asume, chicos? ¿Cómo se asume una variación de la velocidad? A ver, ¿cómo se determina una variación de la velocidad? ¿Cómo se asumiría una variación de la velocidad? La variación de la velocidad viene a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial entre variación de tiempo, entre intervalo de tiempo. Por favor, no te olvides que una variación de la velocidad es una diferencia de vectores. Diferencia de vectores. Voy a restar dos vectores. Vector final menos vector inicial, ¿correcto? No te vayas a confundir y restar solamente valores, números. Cuidado, por favor, ¿ya? Unidades de la aceleración, metros por segundos al cuadrado. Metros por segundos al cuadrado. Observaciones. Movimiento acelerado. ¿Cuándo se considera un movimiento acelerado? Cuando el aumento de la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. Cuando existe un aumento de la magnitud de la velocidad. Es decir, un aumento de la rapidez. Por ejemplo, vectorialmente podemos decir que el cuerpo está acelerando, el móvil está acelerando, cuando la velocidad
y la aceleración tienen la misma dirección. Cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Es decir, vectorialmente ambos van en la misma dirección, ¿correcto? Dos. Cuando consideramos que el movimiento es desacelerado o también retardado, cuando existe una disminución de la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez disminuye. Entonces nos vamos a dar cuenta que la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Tienen direcciones opuestas. ¿Listo? Siempre que tú veas que la aceleración y la velocidad tienen direcciones opuestas, puedo considerar que estamos en el movimiento desacelerado o retardado. ¿Correcto, chicos? Desacelerado o retardado. ¿Correcto? Ahí tenemos. Primer caso, acelerado. Segundo caso, desacelerado. Date cuenta que este es cuando nosotros conocemos de manera vectorial la velocidad o la aceleración, ¿cierto? Cuando conocemos de manera vectorial la velocidad o la aceleración. Ahora sí vamos de lleno al concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, aquí hablamos de un movimiento rectilíneo. Profe, movimiento rectilíneo, ¿a qué se refiere? Cuando el movimiento es en una línea recta, ¿correcto? Movimiento en una línea recta. ¿Qué más? Hablamos de uniformemente variado. ¿A qué se refiere con uniformemente variado? Uniformemente variado se refiere a que la velocidad varía, varía de manera uniforme. Está variando de manera uniforme. Existe una velocidad que varía de manera uniforme. ¿Eso qué significa? Que genera cambio de las velocidades en intervalos de tiempos iguales. Realiza cambio de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. La segunda condición es que en el MRV la aceleración del movimiento, ¿cómo debe ser? En el MRV, la aceleración del movimiento, ¿cómo debe ser? Debe ser constante. Esto debe ser constante. ¿Correcto, chicos? La aceleración debe ser constante. Característica muy importante de un MRV. Entonces acá notamos claramente cómo la velocidad o la rapidez, vamos a llamarlo así, porque es la magnitud, está variando, pues, ¿no? Por ejemplo, para un segundo está variando en 10 metros por segundo. Pasa un segundo más, ¿en cuánto debe variar? En 10. Esto debe variar en 10. ¿Correcto? No importa, no importa en qué tramo del movimiento MRV nos encontremos. Si ha cambiado o ha pasado un segundo, la variación de la velocidad debe ser la misma. Y debe ser 10 en este caso, 10 metros por segundo. Entonces se está generando una variación de la velocidad de 10 en un segundo. De 10 en un segundo. ¿No? Una característica también muy importante que algunos tal vez conocerán, viene a ser la distancia que recorre el móvil. ¿Sí o no? Nos damos cuenta que en el primer segundo, la distancia recorrida por el móvil es como si fueran 3 cuadraditos, ¿no? La distancia siguiente para un segundo es como si fueran 5 cuadraditos. Entonces, alguno debe recordar que existe una relación entre las distancias recorridas. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién sabe esa parte? A ver, ¿alguien? ¿Comentarios? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? A ver, los leo, por favor, chicos. ¿Qué relación existe entre las distancias? A ver, distancias recorridas. Aprovechemos esa gráfica para como recordar o reforzar.
A ver, ¿alguien por ahí? ¿Nadie? Nadie parece. Entonces, para que más o menos puedan recordar o tratar de complementar, deben revisar un poco de los números de Galileo, ¿ya? ¿Correcto? Revisen, por favor, los números de Galileo. ¿Listo, chicos? Números de Galileo para que vean más o menos cómo es la relación de distancia, ¿no? Básicamente la relación va a ser 1, 3, 5, 7, todos los números impares. Esto, cada vez que pasa un segundo, existe una relación en función a los números impares. 1K, 3K, 5K, 7K, 9K y así sucesivamente, ¿correcto? Si uno sabe aplicarlo o lo tiene muy claro, puede resolver problemas de una manera más práctica, chicos. Así que sería importante también que ustedes lo revisen. Ahora, para poder estudiar el MRV o el movimiento reequilibrio uniformemente variado, vamos a recordar las ecuaciones de movimiento. Ecuación de la velocidad en función del tiempo. Primera ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por variación de tiempo. Es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Ecuación, posición en función de tiempo. ¿Viste, chicos? Cabe recalcar que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales, ¿ah? No son las ecuaciones escalares que tú estás acostumbrado a analizar o a aplicar. Son ecuaciones vectoriales. Por eso me imagino alguno dirá, profe, ¿y dónde aparece el más menos? Aquí no aparece el más menos que tú estás acostumbrado a analizar. Aquí de frente se coloca la cantidad vectorial con su respectivo signo, ya sea la velocidad o la aceleración. Y en este caso la posición, ¿no? Donde nos damos cuenta que la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. No te olvides que el intervalo de tiempo se mide como tiempo final menos tiempo inicial. Esto elevado al cuadrado. ¿Correcto? Son ecuaciones vectoriales, chicos. Por eso cada una de ellas lleva su propio signo en base al sistema de referencia que analicemos. Observaciones, dice, conocidas las cantidades x sub 0, b sub 0 y a en el instante t sub 0, se conocerá la posición y la velocidad en cualquier tiempo. Obviamente, en las ecuaciones anteriores me dice eso, ¿no? Observación número 2. Si t sub 0 vale 0, mira cómo me quedan las ecuaciones. Las ecuaciones serían velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 3. La ecuación velocidad en función de la posición. Es una tercera ecuación que nace de las dos anteriores. Si nosotros hacemos un pequeño, se puede decir, reemplazo o juntamos las dos ecuaciones de arriba, formamos esta tercera aquí. Esto lo que se trata de hacer es despejar el tiempo de una de ellas y reemplazarlo en la otra para eliminar el factor tiempo. Y justo lo que nos queda en la tercera, ¿no? Una ecuación que no depende del tiempo, sino que depende de las velocidades y de las posiciones, y obviamente de la aceleración también. Y nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial.
Ahora, notarán algo muy importante. Esa posición final menos posición inicial, ¿qué cosa es, chicos? Posición final menos posición inicial, ¿qué cosa es? A ver, Profe, ¿es desplazamiento? claro, efectivamente, ¿no? La posición final menos posición inicial se refiere al desplazamiento, ¿no? Entonces, hay oportunidades donde el problema me dice, calcula el desplazamiento. Entonces, ya en la misma fórmula se está formando eso. Ya en la misma ecuación se forma el desplazamiento. Al igual que en la segunda ecuación, ¿no? Posición final es igual a posición inicial. Si nosotros rescatamos esa posición inicial y lo pasamos al otro lado, pasamos a restar, formamos también nuevamente el desplazamiento. Por ahí puede haber una posible pregunta, ¿no? Calcula el desplazamiento. Entonces, en esa misma ecuación ya está planteada, ¿no? Ya está planteada, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y las demás cantidades vectoriales. Es muy importante, por favor, que identifiques que son cantidades vectoriales. Cada una de ellas tiene su propio signo. Y en base a ello te va a salir correctamente la respuesta, ¿ya? Ahora, eso no significa que tus ecuaciones escalares no la vayas a usar, ¿ya? Estoy seguro que la gran mayoría va a seguir usando las ecuaciones escalares porque obviamente uno tiene más práctica con esas ecuaciones. Así que lo puede hacer con normalidad. No hay dificultad en ello. Lo pueden hacer sin dificultad, ¿ya? Ahora, disculpa, en base a las ecuaciones que hemos visto hace un momento, vamos a analizar algunas gráficas del MRV. Por ejemplo, tenemos la primera gráfica, posición en función del tiempo. Dime, esta gráfica sale de la ecuación posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Consulta. Si sale de esa ecuación, consulta, esa ecuación, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es esa ecuación? Es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y al ser una ecuación de segundo grado, ¿qué tipo de gráfica se genera? ¿Qué tipo de gráfica me generaría? Me generaría una parábola. Bueno, siempre una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, me va a generar una, una parábola, obligatoriamente. Una parábola. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que en la gráfica posición en función del tiempo se va a generar una curva llamada parábola. Pero ten cuidado, ¿ah? La parábola que se genera es una parábola abierta, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La parábola no puede ser abierta a la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? No existe ese tipo de movimientos MRV. ¿Listo? Solamente puede ser hacia arriba o hacia abajo la abertura de la parábola. ¿Correcto? Y cuando tiene este tipo de abertura hacia arriba, tal como observamos ahí en esa ramita derecha, podemos considerar que es un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, en t igual a cero,
Observemos algo, mira. Creo que analices algo ya. En base a la curva, en t igual a cero, la velocidad inicial, ¿cuánto será? Cero. ¿Por qué, profesor? Date cuenta aquí que hemos visto en la clase pasada en el MRU, que la velocidad del movimiento se puede calcular con la tangente, ¿correcto? La tangente y la pendiente de la recta que vamos a analizar la clase pasada. Profesor, pero aquí ya no es una recta la gráfica, es una parábola. Efectivamente, pero yo puedo trazar una recta tangente en un punto cualquiera. Si yo analizo en el tiempo t sub 0, lo que estoy analizando es el tiempo inicial, inicio del movimiento. Entonces, en ese punto inicial del movimiento, yo trazo una recta tangente y en esta oportunidad, en la gráfica, esa recta tangente, ¿cómo es? Es horizontal. Por lo tanto, si es horizontal, ¿qué ángulo de inclinación se genera? ¿Qué ángulo de inclinación se genera? 0 grados. Por lo tanto, si es 0 grados, tú debes saber que la tangente de 0 grados, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad en ese punto es cero, generándose así un valor ya conocido. Velocidad inicial es cero. Profesor, entonces, ¿yo puedo calcular la velocidad en cualquier punto? ¿Puedo calcular la velocidad en cualquier punto? Claro, puedes calcular la velocidad en ese punto final T. Con ese ángulo teta, tú puedes calcular la velocidad también. Puedes calcular la velocidad, ¿correcto? Y como el ángulo es agudo, la velocidad será positiva, pues, ¿no? Tangente del ángulo nos representaría la velocidad, ¿correcto? Es una manera de calcular la velocidad en cualquier punto con una parábola. Poco probable que nos mencionen eso, poco probable que estemos analizando mediante rectas tangentes a una parábola la velocidad, pero es posible que aproveches este tipo de criterios para saber cómo es la velocidad inicial. Eso sí nos ayudaría para saber cómo es la velocidad inicial. Eso sí es posible. Y la otra posibilidad de la parábola es que en una abertura hacia abajo. Es una abertura hacia abajo. Esto notarás que aquí la parábola no está completa. Obviamente la abertura es hacia abajo. Es decir, la abertura hacia abajo. ¿Listo? Que corresponde en esa rama al movimiento desacelerado. Al movimiento desacelerado. De la misma manera, tú puedes hacer el análisis de la velocidad mediante la recta tangente. Y notarás que ahora, al inicio, la tangente del ángulo agudo es mayor que cero. Esto es positivo, mayor que cero. Y en el tiempo t, ahí arriba, 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 en el tiempo t, ¿cómo es la velocidad? Sería cero, ¿no? Tangente de cero es cero. ¿Listo? Y todo eso mediante una recta tangente. Todo eso mediante una recta tangente. ¿Correcto? Ya está. ¿Alguna consulta, chicos, acerca de las gráficas de posición en función de tiempo? ¿Alguna consulta? A ver, los leo. ¿Alguna consulta, chicos? A ver.
¿Ninguna, chicos? Ninguna, ¿no? ¿Todo claro entonces? Sí, profesor. Listo. Continuemos entonces. Ya está. Esta. Otra gráfica muy importante es la gráfica de la velocidad en función del tiempo, chicos. Gráfica de velocidad en función del tiempo. Como debes recordar, la ecuación que genera esta gráfica es la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿no? La cual es una ecuación lineal, es una ecuación lineal. ¿Listo? Al ser una ecuación lineal, la gráfica que se genera es una recta, pues, ¿no? Esto es una recta. ¿Cómo se llama recta? Ahí está. Esta es una recta. ¿Listo? Hay dos posibilidades para esa recta. Una recta con una pendiente positiva y una recta con una pendiente negativa. Para recalcar que cada uno de ellos tiene su propia explicación, pues, ¿no? A ver, primer caso, podemos decir lo siguiente. Cuando la recta está inclinada hacia arriba, por dicho, tiene una pendiente positiva, significa que el movimiento es con aceleración positiva. Porque la aceleración se calcula mediante la tangente o la pendiente de la recta, chicos, ¿ya? Entonces, recordemos que la aceleración se calcula con la pendiente. Si el ángulo es agudo, la tangente es positiva, la aceleración también es positiva. Si el ángulo es obtuso, mayor que 90, entonces la tangente es negativa. Y si es negativa, entonces la aceleración también es negativa. Entonces, primera conclusión es que mediante la tangente tú puedes calcular la aceleración del cuerpo. Podemos calcular la aceleración del cuerpo. Además, si nosotros sombreamos el área bajo la gráfica nos permite calcular el desplazamiento. El desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento es cuando tú consideras la dirección, es decir, el signo. Profesor, ¿y qué signo puede tener un área? Bueno, formalmente un área no tiene un signo positivo, pero si lo analizo yo dentro de la gráfica, si la superficie está en la parte superior, debe tener un signo positivo o desplazamiento positivo. Y si está en la parte inferior, debo considerar que el desplazamiento es negativo. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo identifico el signo del desplazamiento o la dirección también, ¿no? Si no considero el signo en ninguno de los dos lados, es decir, siempre va a ser positivo para mí, entonces lo que estás calculando es la distancia recorrida, que también es aprovechada, pues, ¿no? Si tú sabes la distancia recorrida, ya puedes tener varias preguntas resueltas, ¿no? Respecto a ello. ¿Correcto, chicos? Entonces, el área sombreada de por sí también me permite calcular el recorrido o distancia recorrida por el móvil. ¿Listo? Ahí está. Ahora, el cual nos permite tener una cuarta ecuación. Ya hemos visto tres ecuaciones, ahora va una cuarta ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es la cuarta ecuación? La distancia recorrida es igual a un medio de la velocidad inicial más velocidad final multiplicado por el tiempo, ¿no? Ahí está. También se puede aplicar de manera vectorial, ¿no? El desplazamiento es igual a un medio de la velocidad final, disculpa, velocidad inicial más velocidad final multiplicado por el tiempo. Esta es la cuarta ecuación que podemos añadir a las tres ya antes mencionadas. Donde esa velocidad inicial más la velocidad final entre dos corresponde a la velocidad promedio o velocidad media. No, velocidad promedio o velocidad media. Solo para el MRV, ¿eh? Solo para el MRV. No es a pensar que esto también se aplica en otros tipos de movimientos, no.
Solo para el MRV, la semisuma de las velocidades corresponde a la velocidad media o velocidad promedio, ¿correcto? Solo para el MRV. ¿Alguna consulta, chicos, de esta gráfica? Profesor, el desplazamiento bajo la gráfica siempre es negativo, ¿no? Sí, bajo la gráfica es negativo ya que la velocidad es negativa. Como es Queda, negativo, el movimiento es hacia la izquierda. gracias. Listo, no hay problema. ¿Está alguna consulta más, chicos, por ahí? Perfecto, gráfica. Recordemos que el concepto o el análisis de gráfica es muy importante para el MRV. Notarás tú que muchas preguntas salen con gráficas en realidad. A pesar de que no te piden gráficas, salen con gráficas y es que tenemos una práctica con ello. Listo, continuemos. Una tercera gráfica, chicos. Gráfica aceleración en función del tiempo. Aceleración en función del tiempo. A ver, creo que tenés complicado. ¿Por qué, profesor? Recordemos que la gráfica aceleración en función del tiempo básicamente es una sola, donde la aceleración es constante. Recordemos que un MRV, la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, su valor, su dirección, no va a cambiar. Por eso es una recta horizontal. Aquí lo están separando en dos casos, ya que en el primero la aceleración es positiva y en el segundo la aceleración es negativa, ¿correcto? La aceleración es positiva y el otro, la aceleración es negativa. Mediante el área bajo la gráfica, nosotros ¿qué podemos calcular? Mediante el área bajo la gráfica podemos calcular la variación de la velocidad. Mediante el área bajo la gráfica puedo calcular la variación de la velocidad. Ahora, si respeto el signo, si respeto el signo, no importa dónde se encuentre, arriba o hacia abajo, sigue siendo variación de la velocidad. ¿Qué sería? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? Si yo respeto el signo, estoy respetando los criterios vectoriales. Entonces, no importa dónde yo esté, arriba y abajo, será la variación de la velocidad. Tengan en cuenta eso, por favor. Por eso tú observarás que en la segunda gráfica se coloca menos A por T, donde ese menos A representa la aceleración con signo negativo. Y esto va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? En ese orden. ¿Alguna consulta respecto a esta gráfica? Creo que es práctica directa, no hay más que analizar. ¿Qué dicen ustedes? ¿O alguna consulta que tengan adicionalmente? Hablen ahora. Ahí parece. Vamos, chicos. Bueno, correcto. Continuemos. Ahora pasemos al MRV de manera vertical, conocido también como movimiento vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre. Listo. A ver, me dice por acá. Es una aproximación del MRV, el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire. Listo. Es una característica muy importante de caída libre, movimiento vertical de caída libre, ¿cierto? El análisis del cuerpo debe ser cerca a la superficie. Es decir, para distancias pequeñas comparados con el radio de la Tierra. Por eso tú vas a analizar solamente para alturas de 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 2000 metros. Pero distancias más grandes, como 10 kilómetros, no. ¿Listo? ¿Por qué, profesor? Porque mientras más altura yo tenga, o mientras más distancia yo analice, ¿listo? Existe un factor llamado gravedad, el cual se nota sus cambios. No se notan los efectos, ¿no? En cambio, para distancias muy pequeñas,
esa aceleración de la gravedad que vamos a mencionar ahorita mantiene su valor, se podría decir, de manera constante, aproximadamente. ¿Listo? Ahora, otra característica del movimiento vertical de caída libre es que no se considera la resistencia del aire, no se considera efectos del aire. ¿Listo? Para ser más exactos, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿quién es, chicos? La única fuerza que actúa sobre el cuerpo para el movimiento vertical de caída libre. ¿Quién debe ser? La única, la única. ¿Quién debería ser, chicos? Si yo debo considerar un movimiento vertical de caída libre, ¿quién es la única fuerza que puede actuar sobre el cuerpo? La fuerza de la gravedad. ¿Ya? Se llama fuerza de la gravedad. Es la única. Es decir, no existe ninguna otra fuerza que pueda actuar. Fuerza del aire, fuerza del viento, fuerza de tensión. No existe nada más. Resistencia al aire tampoco. La única fuerza que puede actuar es la fuerza de la gravedad. Y cuando actúa solamente la fuerza de la gravedad, el móvil experimenta una aceleración llamada aceleración de la gravedad, el cual es una aceleración vertical. Es una aceleración vertical dirigida hacia abajo. Para ser un poco más exactos, dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Donde su valor, chicos, el valor de la aceleración de la gravedad, ¿cuánto será para nosotros? ¿Cuánto será el valor usado por nosotros para la aceleración de la gravedad? A ver. Claro, 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, efectivamente. La aceleración de la gravedad usada por nosotros, San Marcos, normalmente es 10. ¿Listo? Pero en otros lugares, en otros textos, o tal vez en alguna pregunta en específica, tú vas a ver que lo trabajan con otro valor, ¿no? Algunos 9,8, 9,82. Pero tener en cuenta algo, chicos. La aceleración de la gravedad no es constante, es variable. Y el valor no necesariamente es 10, tampoco 9,8. El valor es diferente en cualquier parte de la superficie. ¿Por qué? Porque nuestro querido planeta no es una esfera, pues, ¿no? Es ovoide. Entonces, la aceleración de la gravedad cambia. Y el valor de 9,8 no es un valor de la aceleración de la gravedad en la superficie, sino es como una aceleración de la gravedad promedio que también nació de la aceleración de la gravedad en un punto de Europa donde se analizó por primera vez, se podría decir, ¿no? ¿No? Así que se asume eso como una aceleración promedio también, ¿correcto? Pero no te compliques la vida, el problema te va a decir qué valor usar. Y a nivel San Marcos, lo normal es que sea 10. Entonces, acá tenemos el movimiento vertical de caída libre. Por ejemplo, acá la personita está lanzando la pelota dirigida hacia arriba y luego la pelota va a empezar a descender, ¿correcto? Si yo hago un análisis en un sistema de coordenadas XY, en este caso priorizar Y nada más, podemos decir que el cuerpo en el tiempo T sub 0 está en la posición inicial Y sub 0. Lo lanzamos, mira, el objeto con una velocidad inicial B sub 0, ¿listo? B sub 0, dirigida hacia arriba, consulta. Si esta es la velocidad inicial de lanzamiento, ¿qué pasa con la velocidad cuando el tiempo transcurre? ¿Qué pasa con la velocidad cuando el tiempo transcurre, chicos? La velocidad cambia, varía, ¿cierto? Efectivamente, va a variar. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo sube? ¿Qué pasa con el valor? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué está pasando? ¿O no pasa nada?
o no cambia. Entonces, cuando el cuerpo está subiendo, el valor de la velocidad empieza a disminuir. Empieza a disminuir. Y llega un momento que se encuentra en la parte superior, conocida también como posición de máxima altura, donde la velocidad del cuerpo, ¿cuánto será? Será cero. Entonces, el cuerpo cuando llega a la parte más alta de su trayectoria, cuando llega a la posición de máxima altura, tendrá una velocidad igual a cero, ¿correcto? Igual a cero. Profesor, entonces, si su velocidad es cero, se queda ahí, no se mueve. No. Una vez que llega a la posición de máxima altura, deja de subir, ahora empezará a descender. Y cuando empieza a descender, cuando nuevamente pase por el mismo nivel de lanzamiento, ¿qué va a pasar? Bajará con la misma rapidez y el valor aumenta. El valor de la velocidad está aumentando, pero pasará siempre con el mismo valor al mismo nivel. Por ejemplo, ¿no? En la posición Y de subida, su velocidad es V y de bajada es menos V. ¿Listo? Es el mismo valor, pero con dirección opuesta. ¿Correcto? Con dirección opuesta. Y lo mismo ocurre en el punto de lanzamiento. Bajará en el punto de lanzamiento con la velocidad v sub 0, pero con signo negativo ahora, ¿no? Con signo negativo, ya que está cambiando de dirección. ¿Listo? Todo esto es posible debido a la aceleración de la gravedad, que en el proceso de subida está yendo en contra del movimiento y en el proceso de bajada está yendo a favor. Por eso, cuando el cuerpo sube, disminuye su velocidad y cuando el cuerpo baja, aumenta su velocidad. ¿Correcto? ¿Alguna consulta respecto al MRV, por lo menos en esta parte? Listo. Listo, como habíamos mencionado, el punto más alto es considerado posición de máxima altura. Y esto es una posición cualquiera H. ¿Correcto? Ten en cuenta eso. Ecuación del MRV o movimiento vertical de caída libre. Las ecuaciones ya son conocidas, chicos. Son ecuaciones que tú has visto en el MRV anterior, movimiento anterior. Lo mismo. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. El único cambio en esta oportunidad viene a ser la aceleración, ¿no? Como yo ya conozco la aceleración, que vale 10, le voy a colocar menos g. ¿Por qué menos, profesor? Porque sabemos que la gravedad va dirigida hacia abajo, ¿no? Va dirigida hacia abajo. Por eso le coloco el negativo. Segunda ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la ecuación velocidad en función de la posición. Velocidad en función de la posición. Ah, disculpa, esa es la ecuación de la posición en función de tiempo, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No te olvides, nuevamente, que se coloca negativo porque la gravedad va dirigida hacia abajo. Ya tiene un signo negativo la gravedad. Y la tercera ecuación de la velocidad en función de la posición. Ecuación de la velocidad en función de la posición. Donde tendremos que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. Posición final menos posición inicial. ¿Correcto? Ya está. Entonces ahí tenemos
Nuevamente el negativo de la gravedad. El negativo de la gravedad porque va dirigida hacia abajo. ¿Alguna consulta de estas ecuaciones, chicos? Para pasar ya directamente a los problemas. No, ahora sí. Entonces, pasemos a los problemas de esta semana. A ver. ¿Alguna consulta en general de la clase del día de hoy, chicos? De la teoría. Listo, listo. Cargue, cargue, cargue. Tranquilos, tranquilos. Que no pande el químico. Cargue, cargue. ¿Se observan los problemas, chicos? Sí, profesor. Listo, a ver. Problema número 1. Dice lo siguiente. Un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X según la ecuación. Posición es igual a 8 más 4t cuadrado, donde t es mayor o igual que 0. Donde X se mide en metros y t en segundos. Determine el desplazamiento del móvil en el intervalo de tiempo de t sub 1 igual a 2 segundos, t sub 2 igual a 4 segundos. Me están pidiendo el desplazamiento en dos tiempos, ¿no? De t2 segundos a t4 segundos. Profesor, ¿cómo se calcula el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. En este caso sería posición 2 menos posición 1. ¿Qué debo hacer? Fácil. Debo identificar en qué posición se encuentra en el tiempo 2 segundos y en qué posición se encuentra en el tiempo 4 segundos. Pero antes de ello puedo hacer un análisis de la ecuación que a mí me dan, ¿no? Si la ecuación es posición final igual a posición 8, bueno, mejor dicho, igual a 8 más 4t cuadrado, de ahí nada más puedo identificar algo. Que el factor 8, ¿qué representa, chicos? Ese 8, ¿qué representaría? Si yo estoy comparando la ecuación que me dan con la ecuación que yo conozco de la posición final. Ese 8 sería una posición inicial, ¿sí o no? Si yo comparo ecuaciones, el 8 sería posición inicial. Entonces, la posición inicial sería 8. Profesor, ¿qué más puedo encontrar? Si tú haces una comparación, si tú haces una comparación, ¿no? De esta ecuación con la ecuación de la posición del MRV, te vas a dar cuenta que la velocidad inicial también es cero. ¿Por qué, profesor? Porque date cuenta que en esta ecuación 8 más 4t cuadrado no aparece el término lineal. ¿Y quién era el término lineal? La velocidad inicial por el tiempo. El término lineal es la velocidad inicial por el tiempo. Al no aparecer, yo puedo deducir que la velocidad inicial, ¿cuánto será? Será cero. La velocidad inicial es cero. ¿Correcto, chicos? Entonces, teniendo primero en cuenta esos datitos ahí, al comparar la ecuación, ahora vamos de lleno a lo que nos piden. Debo encontrar la posición en el tiempo 2 segundos. Entonces, reemplazo para 2 segundos, ¿cuál será su posición? Sería 8 más 4 por 2 al cuadrado. Operando, resolviendo, sería 24 metros la posición. Lo mismo hacemos, pero para 4 segundos. Para 4 segundos sería lo siguiente, ¿no? 8 más 4 por 4 al cuadrado.
Esto sería más 72. Más 72. Entonces ya tengo la posición para tiempo de 2 segundos y la posición para 4 segundos. Ahora sí, puedo calcular el desplazamiento. Y el desplazamiento no es más que la diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. ¿Listo? Posición final menos posición inicial. Entonces, 72 menos 24 sería más 48. Problema número 1, la respuesta sería la D. Problema número 1, dadito. ¿Alguna consulta, chicos, de problema número 1? ¿Alguna duda, consulta? Listo, terminamos. Problema número 2. Listo. Dice. Problema número 2 dice, un auto inicia su movimiento desde la posición menos 2 metros con una velocidad inicial de más 12 metros por segundo y se mueve con una aceleración de más 4 metros por segundo al cuadrado. Date cuenta que los valores que a mí me están dando son valores vectoriales, por eso lleva cada uno de ellos su propio ciclo. ¿Cómo se muestra en la figura? Hay la magnitud de la velocidad media en el intervalo de tiempo de 1 segundo a 3 segundos. Creo que la pregunta es directa, ¿no? Velocidad media. ¿Cómo se asume una velocidad media? ¿Cómo se calcula la velocidad media? Semisuma de velocidades. Semisuma de las velocidades. Claro, se puede asumir una velocidad media como semisuma de las velocidades porque estoy en el MRV, ¿cierto? Solamente por eso. Si fuera otro tipo de movimiento, tal vez sea distinto. Tendría que calcularlo como desplazamiento sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad, cualquiera de los dos es válido porque estamos en un MRV. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar esta ecuación de movimiento. Disculpe una pregunta. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anabel? Dime, te escucho. Buenas. No se te escucha. Sí, Anabeli, no se te escucha. ¿Alguna consulta? Bueno, creo que se... ¿Algo? Si tienen alguna consulta, simplemente la hacen, no hay problema. Listo. Ya, nosotros vamos a aprovechar las posiciones para encontrar la velocidad media con la forma clásica, ¿no? Desplazamiento sobre tiempo. ¿Correcto? Entonces, si voy a encontrar la posición final, la posición inicial y todos esos valores, voy a aprovechar esta ecuación que tú ves en pantalla. La posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ya tengo los valores de la posición inicial, que es menos 2, la velocidad inicial, que es más 12, y la aceleración, que es 4, mira la ecuación que tendríamos. X es igual a menos 2 más 12t
más 2t cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es calcular la posición para t igual a 1 segundo. Reemplazo un segundo, sería menos 2 más 12 por 1, más 2 por 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto me saldría? Más 12 metros. Y si analizo para 3 segundos, mira lo que nos queda. Para 3 segundos nos quedaría que la posición 2 es igual a menos 2 más 12 por 3 más 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. Y me saldría una posición de 52 metros. Entonces, yo conociendo la posición 2 y la posición 1, puedo calcular la velocidad media. ¿Cómo se calcula la velocidad media con el criterio clásico o definición clásica? Como posición final, bueno, posición 2 menos posición inicial, posición 1, entre variación de tiempo. Entonces, posición 2 es 52, posición 1 es 12, al restar me saldría 40. Entre intervalo de tiempo, que sería de tiempo 3 y tiempo 1. Sería entre 2. ¿Cuánto sería mi respuesta de la velocidad media? Sería más 20 metros por segundo. Más 20 metros por segundo. Esa es la forma de calcular la velocidad media de manera clásica. Profesor, ¿puedo optar por el otro método que es semisuma de velocidades? También. Puedes hacerlo mediante semisuma de velocidades. ¿Tengo todo lo que se necesita? Sí, ¿no? ¿Cierto? Ya no usaría la ecuación de la posición, sino usaría la ecuación de la velocidad, donde debes recordar que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y también lo puedes hacer. Creo que es más rápido, ¿correcto? Si lo verifican por ahí. Un poquito más rápido, ¿cierto, chicos? ¿A quién lo pudo calcular de esa manera? A ver, para corroborar. A ver, alguien que pudo corroborar eso. Ya, pues también pueden calcularlo de esa manera, ¿ya? Mediante la semisuma de velocidades. Si no me equivoco, sale lo mismo, ¿no? Sí. Sale lo mismo. Vamos con el problema número 3. ¿Tienen alguna consulta? Háganla, chicos, no se preocupen. Pueden hacerlo con toda confianza. Vamos con la pregunta número 3. A ver, me dan esta gráfica, ya. Comenzamos con la gráfica. La figura muestra la gráfica posición en función del tiempo de un móvil que se desplaza con MRV en la dirección del eje X. Pregunta: ¿cuál es su velocidad inicial y su aceleración? ¿Cuál es su velocidad inicial y su aceleración? A ver, de la gráfica nosotros podemos darnos cuenta que es una parábola, por lo tanto es un MRV. Date cuenta que esta parábola nace desde el origen de coordenadas de sub cero. Entonces, lo que yo puedo decir de aquí es que la posición inicial, ¿cuánto es? La posición inicial es 0. La posición inicial es 0. Entonces, la ecuación de la posición me quedaría: posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Alguno podrá decir, ¿no? Profesor, ¿también se cumpliría que la velocidad inicial es 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿También se cumpliría que la velocidad inicial es 0? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, comenten, comentarios, puntos de vista. Kiara dice, no necesariamente. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué se debe cumplir para que la velocidad inicial sea cero? ¿Te acuerdas que en la teoría formamos una recta tangente? Y si esa recta tangente es horizontal, era cero, ¿cierto? Pues, si hablamos un poco más formal respecto a una parábola, la recta es tangente únicamente en el vértice. Únicamente en el vértice. En el vértice, la velocidad es cero, en el vértice. ¿Está? Pero yo no sé si en ese punto inicial que me dan a mí es el vértice. ¿Me dejo entender? Por eso supongo que Kiara dirá, no necesariamente, ¿no? Porque es posible que el vértice esté más a la izquierda, más abajo todavía. Porque no me dan la gráfica completa. ¿Se entiende o no se entiende esa parte? ¿Correcto? Al no darte esa gráfica completa, tú no lo puedes asegurar. Tendrían que darte la gráfica completa para saber si realmente está en el vértice. Como no lo sé, de frente nada más, analizo. Yo tengo el tiempo un segundo. Para ese tiempo un segundo, la posición ¿cuánto será? 4. Reemplazo sería posición 4 igual a 1 por velocidad inicial más un medio de la aceleración por 1 al cuadrado. Esto me generaría que 2 veces la velocidad inicial más la aceleración sea 8. ¿Esto? Simplemente dando forma, ¿ya? Simplemente resolviendo, ¿no? Resolviendo. Ecuación número 1 para mí. Ahora, para el tiempo t igual a 5 segundos, mira lo que obtenemos. Eso. Espera. Ya, creo que sí. Ya. Entonces, para t igual a 5 segundos, mira lo que ocurre. La posición para t igual a 5 segundos es 60, igual a 5 veces v sub 0 más un medio de la aceleración por 5 al cuadrado, ¿correcto? Simplemente estoy evaluando para el tiempo un segundo y para el tiempo 5 segundos. Y me quedaría 2 veces v sub 0 más 5a es igual a 24. Es igual a 24, ¿correcto? Esta es mi ecuación número 2. Creo que entre la ecuación 1 y la ecuación 2 tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Y eso qué me va a permitir? Calcular la velocidad inicial y la aceleración. Ya ahí depende de tus habilidades algebraicas, pues, ¿no? Cómo resolver un sistema de ecuaciones. O si no, darte cuenta que esta solución es práctica. ¿Por qué? Porque en la parte 2, en la ecuación 2, tú puedes formar 2 veces la velocidad inicial más la aceleración. Y eso vale 8. Y te sobraría 4 veces la aceleración. ¿Cierto? 4 veces la aceleración, que valdría 16, si no me equivoco. ¿Correcto? O si no, de forma práctica, restas la ecuación 2 menos la ecuación 1. Como te digo, ya depende de ustedes. Al resolver ese sistema de ecuaciones, al restar la ecuación 2 menos la ecuación 1, me quedaría que la aceleración vale más 4. La aceleración vale más 4. Listo. Entonces, en la ecuación 1 reemplazo y me quedaría 8. Me quedaría 8. ¿Listo? 8 es igual a 2 veces la velocidad inicial más 4, ¿no? Ya conocido la aceleración. Por lo tanto, la velocidad inicial, ¿cuánto sería? Más 2. Y ahí va, pues, mira. No necesariamente era cero, ¿no? Ya que la gráfica no estaba completa. Para que yo pueda decir que sea cero, debe estar en el vértice. ¿Correcto, chicos? Debe estar en el vértice. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta acerca del problema número 3, chicos? ¿Alguna consulta?
A ver, ¿qué parte no entendiste, Alexa? Nos dan una ecuación, disculpa, nos dan una gráfica que es una curva, ¿no? Se supone que al ser una curva corresponde al MRV, ¿cierto? Y al ser una parábola, tu ecuación que la genera es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien, Alexa? Identificamos que esa es la ecuación que la genera. Ya está. Ahora, según la gráfica, tú notarás que la intersección de la gráfica con el eje de las posiciones es en el origen de coordenadas. Eso significa que para el tiempo t sub 0, la posición inicial es 0. Entonces, yo ya conozco la posición inicial, ¿correcto? Como la posición inicial es 0, me quedaría esa ecuación que estoy viendo en la parte superior. Posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que nos generaría. Ahora, para encontrar la velocidad inicial y la aceleración, lo que nosotros es evaluar. La evaluación ya es un concepto algebraico, es decir, la evaluación para t igual a 1 y me sale 4, y para t igual a 5 me sale 60, es álgebra, es la parte algebraica del problema. ¿Listo? Por ese motivo, cuando yo digo para t igual a un segundo, yo debo reemplazar ese tiempo un segundo en la ecuación de arriba. Y si yo reemplazo el tiempo un segundo en la ecuación de arriba, ¿cuánto me debe salir la posición? Me debe salir 4. Por eso yo coloco ahí 4 es igual a b sub 0 por 1 más un medio de la aceleración por 1 al cuadrado. ¿Listo? Operas, ahí sí lo operamos normal. Creo que ahí lo que hacen es multiplicar por 2 para que sea más rápido, más práctico. Multiplico por 2 me quedaría 8 igual a 2 veces b sub 0 más a, que es la aceleración. ¿Hasta ahí todo bien, Alexa? ¿Entiendes esa parte de la evaluación? Ya está. Entonces ya tengo en base a esa primera evaluación una primera ecuación. Hago lo mismo con el otro tiempo 5 segundos. Evalúo nada más, evalúo en esa ecuación. Evalúo y me quedaría la posición 60 igual a 5 veces b sub 0 más un medio de la aceleración por 5 al cuadrado. Ahí ya nuevamente opero, pues, ¿no? Si no me equivoco, le sacan quinta y lo multiplican por 2. Sacan quinta y multiplican por 2. Generándome, ¿qué? Salga 24 igual a 2 veces b sub 0 más 5a. Esa es mi ecuación número 2. Una vez que ya tenga la ecuación 1 y 2, ¿qué hago con esas dos ecuaciones según el problema? Resto. ¿Correcto, Alexa? Resto. Resto la ecuación 2 menos la ecuación 1, me quedaría 4 veces a. Y 4 veces a es igual a 16. 4 veces a es igual a 16. Por lo tanto, a vale 4. Si a vale 4, reemplacen cualquiera de las dos ecuaciones de arriba. En cualquiera de las dos me quedaría que la velocidad inicial sale 2 metros por segundo. ¿Correcto, Alexa? Ahora sí. Excelente, Alexa, excelente. No se preocupen. Simplemente consulten, no hay problema. Entonces, con eso ya hemos encontrado los dos valores que nos piden, ¿sí? La velocidad inicial vale 2 y la aceleración vale 4. Date cuenta que no me dan claramente la gráfica, ¿no? No me están diciendo una gráfica completa, así que yo no puedo deducir, yo no puedo asegurar nada. Simplemente tengo que calcular. En algunos casos sí ha coincidido que sea 0, en algunos casos. En este, no. Tengan cuidado, por favor, ¿ya? La pregunta número 4 es una pregunta nuevamente de gráficas. Vamos a ver. En la figura se muestra la gráfica velocidad en función del tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Calcule su velocidad en el instante t igual a 3 segundos. T igual a 3 segundos. Ah, ya está. A ver, calcule su velocidad en el instante t igual a 3 segundos. Profesor, ¿qué cosa puedo hacer? A alguno tal vez le gusta bastante la geometría y puede trabajarlo con semejanza de triángulos, con proporciones en los triángulos, ¿no? Puede hacerlo, ¿eh? Si te gusta la geometría.
Pero recuerde que no todos tenemos esas habilidades o no todos tenemos ese gustito por la geometría. Así que vamos a trabajarlo con ecuaciones, que es lo más seguro, es lo más clásico, se podría decir, cuando tengo gráficas. Como es la gráfica velocidad en función del tiempo, voy a analizar, a ver. Según la gráfica, para t igual a 0, ¿cuánto es la velocidad? Para t igual a 0, la velocidad es menos 20. Significa que el móvil se mueve hacia la izquierda. Negativo, por eso. Menos 20. ¿No? Ahora, para t igual a 10, para t igual a 10, la velocidad es 0. Es decir, pasaron 10 segundos y la velocidad se volvió 0. La velocidad se volvió 0. ¿Correcto? Entonces, en 10 segundos, la velocidad pasó de menos 20 a 0. De menos 20 a 0. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto será? La aceleración, ¿cuánto será? Más 2 metros por segundo al cuadrado. Más 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Mira, sígueme en este juego, ¿eh? Sígueme en este juego. Si la aceleración es más 2 metros por segundo al cuadrado, dime, ¿qué significa que la aceleración sea más 2 metros por segundo al cuadrado? A ver, dime qué significa que la aceleración sea más 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? A ver. A ver, ¿qué significa que la aceleración sea más 2 metros por segundo al cuadrado, chicos? ¿Verdad? Si la aceleración es más 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa? Que existe una variación, ¿no? Una variación de 2 metros por cada segundo de la velocidad. ¿Listo? Ese es el significado, chicos. La velocidad varía de 2 en 2 por cada segundo. De 2 en 2 por cada segundo. Ahora, como la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, dime, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Acelerado o desacelerado? Si la velocidad es negativa, disculpa, negativa, y la aceleración es positiva, es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, puedo decir que numéricamente, con la magnitud ya, para que sea más sencillo para ti, numéricamente, el valor de la velocidad está disminuyendo de 2 en 2 por cada segundo. De 2 en 2 por cada segundo. Si el problema me está pidiendo que calcule la velocidad en el instante 3 segundos, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Ha transcurrido 3 segundos, ¿sí? Si transcurre 3 segundos, por cada segundo disminuye de 2 en 2. Pasan 3 segundos, sería 2, 2 y 2. Ha disminuido 6. Si ha disminuido 6, ¿cuánto sería el valor de la velocidad? Al inicio es 20, disminuye en 6, sería 14, ¿no? Sería 14. Pero como se está moviendo hacia la izquierda, debe ser menos 14. ¿Correcto? Es una solución un poco más analítica, que no es complicada, obviamente, porque nace del concepto de aceleración, pero es analítica. ¿Listo? La otra manera es que yo trabaje las ecuaciones, pues, ¿no?
Ecuación de la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya tengo la velocidad inicial que es menos 20, tengo la aceleración que es más 2 y simplemente reemplazo el tiempo. Me dicen, para 3 segundos, la velocidad final sería menos 20 más 2 por 3. Esto me saldría menos 14. Menos 14 metros por segundo. Problema número 4. La respuesta es la B. ¿Alguna consulta, chicos, de la pregunta número 4? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Está bien, está bien. Vamos, siguiente problema. Problema número 5 ahora, ¿no? Una pregunta de verdadero y falso. Pregunta de verdadero y falso, chicos. Listo. Pregunta de verdadero y falso dice lo siguiente. Con respecto al movimiento de una, bueno, con respecto al movimiento de un proyectil en caída libre, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La aceleración es siempre constante. A ver, responde. En el movimiento vertical de caída libre, Verdadero, menos 10. la aceleración es siempre constante. Dicen que sí. A ver, no importa si el cuerpo baja o el cuerpo sube, la aceleración siempre es la misma, ¿no? La aceleración de la gravedad va hacia abajo. ¿Listo? Va hacia abajo. ¿Listo? Y vale menos 10, ¿no? Bueno, va a depender de lo que tenga el problema, pero es constante, ¿no? Indiferente al valor, ¿no? Es constante. Siempre va a ser constante. Hablamos para un movimiento vertical de caída libre, ¿eh? Con las condiciones ya dadas, obviamente, porque es movimiento vertical de caída libre. 2. ¿La velocidad y la aceleración siempre tienen la misma dirección? ¿La velocidad y la aceleración siempre tienen la misma dirección? ¿Qué dicen ustedes? Falso. No, no, sería falso, ¿no? Claro, sería falso. Cuando el cuerpo está de subida, tienen direcciones opuestas, y cuando el cuerpo está de bajada, tienen la misma dirección, ¿no? Es distinto cuando sube que cuando baja. Por lo tanto, la segunda provisión sería falsa, pues, ¿no? La segunda es falsa. La tercera, ¿el tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento? ¿El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver. Tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿O tienen dudas? ¿O tienen dudas? A ver.
verdadero, dice por ahí. Vamos a ver. De la ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, podemos decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces v sub 0 entre la gravedad. ¿Listo? Sí, verdadero. Depende de la velocidad de lanzamiento. Depende de la velocidad de lanzamiento, ¿correcto? Depende de la velocidad de lanzamiento. Por ejemplo, si yo lanzo el objeto con una velocidad de más 40, ¿cuánto será el tiempo de vuelo? Si yo lanzo con 40 hacia arriba, ¿cuánto será el tiempo de vuelo? Lo Juan. Si yo lanzo con 40, será 8, ¿no? 4 de subida y 4 de bajada, ¿correcto? Tiempo de vuelo. ¿No? Una manera práctica simplemente es dividir la velocidad de lanzamiento entre 10, bueno, entre la gravedad. Si yo lo lanzo con 40, entre 10 sería 4. 4 de subida, 4 de bajada. Así es sencillo. O si no, recuerda la formulita que también es viable, pues, ¿no? 2 veces v sub 0 entre la gravedad. ¿Listo? Entonces, problema número 5, la respuesta es la B, ¿no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Alguna consulta respecto a este problemilla número 5, chicos? ¿Alguna consulta? Habla ahora o calle para sí. ¿Una? ¿Ninguna? No, claro. Hoy estamos en cinemática. Me imagino debe ser por eso. Ya llegaremos ya a física cuántica. Llegaremos a física. Vamos, problema número 6, chicos. Dice lo siguiente. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Uy, espera. Creo que esto está relacionado al problema anterior, ¿no? Una pelota es lanzada hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Dime, ¿ese 6 segundos no sería tu tiempo de vuelo? ¿Sí o no? Sígueme por favor con la idea. Significaría el tiempo de vuelo. Eso significa que el tiempo de subida es 3 y el tiempo de bajada es 3, ¿correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿Queda claro esa parte? Si es 6 segundos, 3 de subida, 3 de bajada, ¿correcto, chicos? Sí, profesor. Entonces, si yo conozco eso, yo ya puedo saber cuánto es la velocidad de lanzamiento. Yo ya puedo saber cuánto es la velocidad de lanzamiento. Ya lo debes tener en mente. Determina el desplazamiento de la pelota entre t igual a 1 segundo, disculpa, t sub 1 igual a 4 segundos y t sub 2 igual a 5 segundos. ¿Ya? Considerando que la gravedad vale 10. A ver, esta pregunta es interesante, ¿eh? Muy interesante. Lanzamiento hacia arriba. El cuerpo sube y baja. Me dicen analizar para t igual a 4 segundos y 5 segundos. Sabiendo que el tiempo de vuelo es 6. Entonces, diremos lo siguiente. De la ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, reemplazo los valores. Por dato, si el tiempo de vuelo es 6 segundos, significa que después de 6 segundos tendrá el mismo valor, pero en dirección opuesta. Entonces, la velocidad final sería menos v sub 0. Es lo mismo, pero con negativo. Generándose que la velocidad inicial es igual a un medio de la gravedad por tiempo. Un medio de la gravedad por t. ¿No? De esa ecuación, chicos. No vais a pensar que esta es una ecuación nueva. De la ecuación anterior, me quedaría que la velocidad inicial es igual a un medio de la gravedad por el tiempo t, que es 6 segundos. Un medio de 10 por 6 sería 30, que es justo lo que nosotros hemos mencionado al inicio. Como el tiempo de vuelo es 6,
Tiempo de subida es 3, tiempo de bajada es 3. Si yo lanzo con 30, obligatoriamente el tiempo de subida es 3, pues, ¿no? Ah, de ahí también sale. Ahora, en la ecuación 1 yo puedo decir lo siguiente. La velocidad final es igual a 30 menos 10t. Esa es la ecuación de movimiento. Disculpa, la ecuación de la velocidad, ¿no? La ecuación de la velocidad para cualquier tiempo. Ahora, si analizamos la ecuación de posición, la ecuación de la posición sería posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad, porque la gravedad es negativa, va hacia abajo, por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué voy a usar esta ecuación? Porque me piden desplazamiento, chicos. Y si yo quiero desplazamiento, necesito la posición 1 y la posición 2. Es decir, para 4 segundos y para 5 segundos. Como la posición inicial es 0, voy a considerar que la posición inicial es 0 según mi sistema de referencia que estoy colocando. Entonces, la posición final sería 30t menos 5t cuadrado. ¿Listo? 30t menos 5t cuadrado. Resto, para reemplazo, evalúo para 4 segundos y para 5 segundos. Para 4 segundos sería 30 por 4 menos 5 por 4 al cuadrado. Menos 5 por 4 al cuadrado. Al operar, ¿cuánto me quedaría? Más 40. Me quedaría más 40. Ahora, para t igual a 5 segundos, para t igual a 5 segundos sería 30 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado. 5 por 5 al cuadrado. Esto me saldría más 25. Más 25. ¿Listo? Más 25. Ahí está. Por lo tanto, el desplazamiento sería posición final menos posición inicial. Y saldría menos 15. Menos 15. No te olvides que desplazamiento es final menos inicial. Final menos inicial. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Claro, la D. ¿Hay un error en la D o qué pasó? Coméntenme. ¿Por qué esa duda? ¿Alguna consulta con el problema número 6? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Hay una forma práctica también de calcular este desplazamiento. Si es que tú identificas realmente dónde se encuentra el cuerpo, en t igual a 4 y t igual a 5. Hay otra manera. Y es usando los números de Galileo, ¿no? Y es usando los números de Galileo. También se podría hacer. ¿No? Usando los números de Galileo también se podría hacer. ¿Sí? Tenlo en cuenta por ahí, a ver si lo puedes hacer. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Problema número 7. Claro, con los números de Galileo es mucho más rápido. ¿Se dieron cuenta? ¿Cierto?
Es cuestión de práctica. Pues los números de Galileo es cuestión de práctica. A ver, problema número 7 dice lo siguiente. Un globo aerostático asciende con velocidad constante. Velocidad inicial es igual a más 5 metros por segundo. Más 5 metros por segundo. Cuando se encuentra a una altura de 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Es decir, el globo está subiendo, 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 y cuando está a 60 metros, se suelta una piedra. Determine su velocidad cuando toca el suelo. Determine su velocidad cuando toca el suelo, es decir, cuando desciende 60 metros, ¿no? Cuando desciende esos 60 metros. A ver, a ver, a ver, a ver. El globo aerostático está subiendo y justo cuando está a una altura de 60 metros, se suelta una piedra. Si yo suelto la piedra, dime, ¿cuánto será la velocidad inicial de la piedra? Si yo suelto la piedra, ¿cuánto será la velocidad inicial de la piedra? A ver. ¿Con cuánto sale? Kiara dice que sale con más 5. A ver, ¿por qué sale con más 5? A ver, dime, Kiara. ¿Por qué saldría? Para que los demás nos entendamos. A ver, para que los demás entiendan también. A ver, coméntanos, Kiara. ¿De dónde sale ese más 5? Vamos a darle sentido. Vamos, Kiarita. Efectivamente, ¿no? Como caminar en la refuerza, es por la velocidad del globo, ¿no? Es por la velocidad del globo. Claro. Date cuenta que al inicio, el globo y la piedra que se está soltando, o la piedra que se va a soltar, se está moviendo junto al globo. Por lo tanto, al inicio la piedra, ¿qué velocidad tiene? Más 5 metros por segundo. Cuando yo la suelto, lo que estoy haciendo es sacarlo del globo nada más. Pero por más que tú saques esa piedra del globo, ¿listo? Esta piedra ya tiene esa velocidad. Entonces, yo la saco, va a seguir moviéndose con esa velocidad que es la del globo. Entonces, siempre que un cuerpo salga de otro cuerpo en movimiento, sale con la misma velocidad. ¿Por qué motivo? Por inercia. Por inercia. Concepto que nosotros vamos a empezar a analizar o profundizar más adelante todavía, en las clases de dinámica. ¿Listo? Entonces, por inercia, la velocidad de la piedra tendrá el mismo valor y la dirección que la velocidad del globo. En este caso, más 5. Ya está. Entonces, la piedra sale con más 5. Entonces, el movimiento de la piedra sería sube, luego baja. Ahí está. Sube y luego baja. Listo. Y en la posición de máxima altura, la velocidad será cero, obviamente, ¿no? Será cero. Y me dice la velocidad con la que llega al punto más bajo. A ver, usando la ecuación de la posición en función del tiempo, sería la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazo los valores. Para mí, mi sistema de coordenadas va a estar como está en la gráfica. Posición, bueno, y igual a 0 es justo al nivel de la Tierra, el piso, y la posición inicial sería 60, pues, ¿no? 60 metros del piso, ¿no? Y la velocidad inicial obviamente es más 5 metros por segundo porque recién inicia su movimiento con esa velocidad. Y cuando toca el suelo, su posición final será 0, ¿correcto? Su posición final será 0. Ya está. Entonces decimos,
A la hora de tocar el piso, la posición final es 0 y esto es igual a 60 más 5t menos 5t cuadrado. De esta ecuación, ¿qué cosa voy a obtener yo? Voy a obtener una ecuación cuadrática en función del tiempo. Profe, entonces, de esta ecuación vamos a obtener el tiempo que demora en descender y llegar al suelo. Sí. Usando nuestros conocimientos en álgebra, ecuación cuadrática, método del ASPA. Ahí está. Nos quedaría que los productos parciales serían t más 3 por t menos 4. ¿De dónde? El tiempo puede ser menos 3 segundos o el tiempo puede ser 4 segundos. Claramente, el tiempo no puede ser negativo. El tiempo debe ser positivo. Por lo tanto, t igual a 4 segundos. ¿Correcto? Entonces, eso significa que después de 4 segundos, llega al suelo, llega al piso. Profe, entonces ya puedo analizar cómo es la velocidad después de 4 segundos. Claro. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esta velocidad inicial, ¿cuánto es? 5. Esta velocidad inicial, ¿cuánto es? 5. Menos la gravedad. Menos la gravedad. Es menos 10. Multiplicado por el tiempo. Analizando para 4 segundos, porque ha pasado 4 segundos, sería velocidad final es igual a 5 menos 10 por 4. 5 menos 10 por 4. Esto sale menos 35. Esto sale menos 35 metros por segundo. Problema número 7, la respuesta es la D. Problema número 7, la respuesta es la D. Listo. Hay una manera también de obtener esta respuesta a través, bueno, ya el tiempo sí no es negociable, pues, ¿no? ¿O sí? ¿Qué crees? A ver, ¿otra forma de resolver esto? Si eres rápido, podemos aplicar números de Galileo, si somos rápidos. Sí, si somos rápidos, podemos usar el número de Galileo. Otra manera es usar la ecuación directa. Bien. Sí, pero bueno, hay caminos, diversos caminos que pueden ser más engorrosos, pero serían más fáciles si somos rápidos. Pero creo que esta es la parte más segura. Problema número 7, la respuesta es la derecha. ¿Ya? Vamos con la última. Última pregunta. Se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo, mira, verticalmente hacia abajo, con una rapidez de 10 metros por segundo, desde una altura de 20 metros con respecto a la superficie terrestre. Determine la posición y la velocidad del proyectil en el instante t igual a 1 segundo. Por ahí Daniel me dice 8A. Determine la posición y la velocidad del proyectil en instante t igual a 1 segundo. A ver, lanzamos, chicos, lanzamos juntos, ¿ya? Este balón dirigido hacia abajo, con una rapidez de 10 metros por segundo, es decir, velocidad de menos 10, ¿no? Desde una altura de 20 metros. Determine la posición y la velocidad del proyectil en el instante t igual a 1 segundo. Ahí está. Considerando ahí mi sistema de referencia, el origen va a ser el suelo, ¿no? Y la posición inicial sería más 20, ¿no? La posición inicial sería 20. Y la velocidad sería menos 10. Entonces, de la ecuación de la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos 1 del grado por tiempo al cuadrado, me quedaría posición inicial más 20, velocidad inicial de menos 10, correcto, de manera vectorial. Reemplazo y me quedaría que la posición final es igual a 20 menos 10t menos 5t cuadrado. En un segundo, ¿qué está pasando? Sería 20 menos 10 por un segundo, menos 5 por 1 al cuadrado.
Esto al final me sale más 5. Esto al final me sale más 5. Entonces la posición final sería más 5 metros. Esto después de un segundo está en más 5. Profesor, ahora me falta la velocidad. ¿Con qué velocidad estará en ese punto? La velocidad es sencilla. Yo te consulto. Si ha pasado un segundo, tú sabes que en un movimiento vertical de caída libre, la aceleración de la gravedad es 10. Eso significa que su rapidez varía de 10 en 10. Cuando sube, disminuye y cuando baja, aumenta. Si ha pasado un segundo, debe aumentar en 10. Y si aumenta en 10, si aumenta en 10, ¿cuánto debería ser nuestra velocidad final? Profe, al inicio es 10. Por lo tanto, pasa un segundo, será 20. Como va dirigido hacia abajo, será menos 20, ¿no? Vamos a ver. Usando las ecuaciones, sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La velocidad inicial es menos 10, la gravedad es menos 10. En este caso, por tiempo también, ¿no? Velocidad final es igual a menos 10 t. Reemplazo el tiempo de un segundo. Mira lo que me queda. Menos 10 por 1. Esto es igual a menos 20. Problema resuelto. 8 clave avión, ¿sí o no? 8 clave avión. También puedes haber usado números de Galileo. También hubieras usado el criterio de la aceleración. Y de esa manera, chicos, tenemos el problema número 8 y todos los problemas de esta semana. ¿Alguna consulta antes de retirarnos, irnos a nuestro querido receso? Profesor, ¿puede poner el 8 al último? Ahí está. Gracias. Listo, no hay problema. ¿Alguna consulta, chicos? Si no, sería todo por el día de hoy. Y nos estaremos viendo en la siguiente clase con 2 movimientos más, que vienen a ser los movimientos curvilíneos, movimientos compuestos como movimiento parabólico y movimiento circular. Profesor, ¿podría poner el ejercicio 6, por favor? 6, 6, 6. Ya les di, tú me ayudas rapidito. Les di, tú copias, ¿está bien? ¿Correcto? ¿Me apoyas en ese sentido? ¿Sí? Desde la 1, desde la 2, ya, listo. Vamos, Leslie. Programa número 1, Leslie. 1, barco. 1B. 2, casa. 2, casita. 3, 3 dado. 3 dado. 4, avión. 4, avión. 5, barco. 5, barco. 6, barco. 6, barco. Y 7, 7, 7, dado. 7 la D. 7 la D. Listo, Leslie. Listo, chicos. Esas serían las claves de los problemas domiciliarios, problemas para casa. ¿No? Conmigo será hasta la siguiente semana, si es que no hay alguna consulta adicional, chicos. No te olvides que la siguiente semana hacemos movimiento parabólico, que también es sencillo, chicos. Movimiento parabólico corresponde a MRU y MRV. Movimientos que ya hemos visto nosotros. Por eso se le llama movimiento compuesto. Y luego veremos movimiento circular. ¿Qué puede ser novedad? Es un tema tedioso para algunos, pero no es nada de otro mundo. Muchas gracias, profesor. Igualmente, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden de repasar, reforzar. No se confíen. Repasen con preguntas de examen pasados de la pre. Si se dan cuenta, la gran mayoría de temas, o por no decir todos los problemas, han tenido un enfoque vectorial, ¿sí? O mejor dicho, lo que hemos resuelto nosotros tiene un enfoque vectorial. No nos han pedido tiempo transcurrido, distancia recorrida. La gran mayoría ha sido velocidad, desplazamiento y posición. Así que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que se le está dando en esta oportunidad? Siempre cambia. Tiene una misma línea, pero en algunas oportunidades se enfoca más a lo vectorial y en otras más a lo escalar. Siempre hay que encontrar un equilibrio entre esos dos. ¿Listo? Y no te olvides que también puedes usar las ecuaciones escalares que estás acostumbrado a usar, pero aprovecharlas ¿para qué? Para encontrar también cantidades vectoriales. Se puede hacer eso. ¿Listo? Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense.
Chao. Hasta luego.